Agradecer al Centro Ugarte, a Dunla, bueno, por supuesto, a Mara, a Sol, a Ernesto también, Magalí, Silvia. Un gusto estar con ustedes en esta actividad de formación, como Silvia introdujo. Bueno, compañeros, compañeras, amigas. Y con este lujazo de panel, ¿no? Tanto Gustavo como Emilce, un honor. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en lo que a mí me toca, yo voy a marcar 4 o 5 puntos que me interesaba como para contribuir al debate. El primero, que estamos en plena transición histórica del sistema mundial. Es decir, el sistema mundial hay procesos de hegemonía, estamos con la hegemonía estadounidense o anglo-estadounidense, ¿no? Dominante, momentos de crisis de hegemonía y momentos de caos sistémico. La hegemonía no solamente es que una potencia es dominante, sino que hay una configuración del orden mundial, un conjunto de alianzas dominantes, una determinada división centro-periferia, una determinada división del trabajo, una forma de acumulación o de organización de la economía mundial y en particular, en este caso, el capitalismo mundial. Estos son periodos largos, ¿no? La última gran situación de caos sistémico o desorden global o gran disputa fue entre 1914 y 1945 o hasta el 53 la Guerra de Corea, ¿no? Donde emergió la llamada hegemonía estadounidense, el capitalismo fordista, y bueno, se desarrolló una nueva fase en la configuración del orden mundial, las instituciones de las que hablaba Gustavo muy precisamente, ¿no? Banco Mundial, FMI, Bretton Woods, y que es parte también de una hegemonía anglo-estadounidense, digamos que viene desde el triunfo sobre Napoleón en 1815, la subordinación de las dos grandes culturas, civilizaciones de Asia, la India y China, su periferialización, la destrucción de sus aparatos productivos también. Recordemos que la India era una enorme productora textil y pasó a ser destruida esa industria textil para ser meramente exportadora de materias primas. Lo mismo China, que representaba el 30% del Producto Bruto Interno Mundial al principio del siglo XIX. Bueno, esa periferialización que se mantuvo en la primera fase del siglo XX. Entonces, nosotros estamos en esa transición. ¿Qué es clave de esta nueva transición? Una, que lo que emerge es muy distinto a lo que ha emergido antes como posibles sustitutos hegemónicos, posibles reconfiguraciones. Nosotros estamos acostumbrados a un sistema occidental-excéntrico, con determinada configuración de las relaciones centro-periferia, y desde el siglo XVIII en adelante, y sobre todo con la consolidación de la hegemonía británica, bajo los parámetros capitalistas. Lo que emerge hoy es lo que nosotros llamamos Oriente, de mediaciones occidentales, de Asia-Pacífico, que lo contó muy bien Gustavo, emerge con otras culturas y valores y vuelve a poner en juego también esa cuestión de un mundo pluricultural y con otras visiones. Y emerge también bajo formatos no capitalistas típicos. O sea, el mismo Gustavo lo decía, en el corazón del desarrollo chino hay 95, 96 conglomerados estatales, mantuvo la propiedad colectiva de la tierra, es una economía que tiene cuestiones híbridas, etc. Entonces, eso uno. Dos, para América Latina es todo un desafío, porque tradicionalmente América Latina se pensó como extremo occidente, ¿no? O como, en la fórmula de Rouquier, ¿no? O como periferia de occidente, periferia fundante, diría Dussel, ¿no? De esa relación de la modernidad. El otro fundante de la reemergencia europea. Por lo tanto, y siempre el dilema estuvo ahí. Ahora, ¿qué hacer en un momento en que eso declina relativamente? ¿No? Eh, y sobre todo, digo, en los últimos 200 años, el polo de poder anglosajón, angloamericano, ahora a la cabeza Estados Unidos. Entonces, todo un desafío. Por otro lado, y la tercera cuestión a marcar estas transiciones es que son los grandes momentos de revolución y contrarrevolución, o de grandes oportunidades y grandes monstruos también, ¿no? Que emergen. Pensemos también en la transición anterior, en Argentina emergió el irigoyenismo y el peronismo, ¿no? Que sobre el principio y sobre el final de esa transición intentaron dar respuesta nacional y de las clases populares a cómo encarar esa transición o cómo construir en la debilidad de los imperios que se enfrentan, de la crisis del capitalismo mundial, de la crisis de nuestro modelo primario exportador que bien describía Gustavo en un momento de crisis generalizada, escribir otro modelo desde las clases populares, de los intereses nacionales, de nuestras culturas. Son esas transiciones ¿no? donde emergen los grandes procesos de revolución
pero también de contrarrevolución, y los grandes monstruos, y que no es meramente en Argentina que se dio eso. Pensemos que eso también se inicia la Revolución Mexicana de 1910, la Revolución Rusa del 17, los nacionalismos populares en toda América Latina, pero también la Revolución de la India en el 47, la Revolución China del 49, justamente que estamos hablando, ahí cuando termina su siglo de humillación y se para, después de una revolución nacional y social, como otro jugador, termina con lo que diría Sun Yat-sen, ¿no? Con la hipercolonia. Entonces, eso un primer punto fundamental. El segundo punto es un poco un intento de periodización, que yo laburo mucho porque me parece que es ordenador. Nosotros, esta transición en términos geopolíticos y las formas fundamentales de esta transición, entiendo yo, emergen o se desarrollan entre 97, 99, 2001, en ese periodo, 97, 2001. Para esos años tenemos un conjunto de fenómenos claves. Estamos en la Belle Époque neoliberal, ¿no? La Belle Époque de la globalización financiera neoliberal, que había sido la forma en cómo resolvió el periodo de crisis de hegemonía anterior el polo de poder anglo-estadounidense y Occidente. Esas 5 contradicciones, es decir, cómo superar a la Unión Soviética y impedir que se expanda, el peligro rojo, cómo subordinar a las clases populares en el centro, que estaban fortalecidas, bajo pleno empleo y bajo un modelo de desarrollo más inclusivo, los estados de bienestar, cómo subordinar al sur global insubordinado, justamente bajo los proyectos nacionales populares de desarrollo en América Latina, o el socialismo árabe en el mundo musulmán, o cómo de alguna manera romper ese ciclo de crisis de baja rentabilidad, y bueno, eso se dio en el formato de globalización financiera neoliberal. Incluso hacia finales de los 90 se constituye el globalismo, una reconfiguración del viejo orden. Emerge la Organización Mundial del Comercio, Estados Unidos, bajo el globalismo de Clinton, empieza el G20 ya, de el 7, porque necesita meter en un ámbito de gobernabilidad los mercados emergentes, porque para el globalismo no eran potencias emergentes, China o Rusia o la India o Brasil, eran mercados emergentes, eran territorios de expansión del capital transnacional. Y que la crisis del 97 en el sudeste asiático, 98 en Rusia, 99 en Brasil, agudizó procesos de extranjerización de las economías, procesos de imposición de esos programas neoliberales, de flexibilización laboral, de lo que algunos llaman acumulación por desposesión, o transferencia de riqueza en los sectores del trabajo y la producción hacia el poder financiero, desarticulación de las capacidades estatales, nacionales, desnacionalización de los estados-nación. En ese proceso se produce una reacción hacia fines de los 90, y por eso marco una fecha clave, 99-2001. Una reacción contra un mundo unipolar, contra el consenso de Washington, contra la globalización financiera neoliberal, y lo que pide es democratizar el mundo, democratizar las relaciones norte-sur, democratizar el reparto de riqueza y recuperar agendas nacionales, populares y regionales de desarrollo. Entonces, fíjense que tenemos primero a Rusia y China. En Rusia emerge Putin como una respuesta nacionalista a ese proceso, frente al unipolarismo de Washington y al avance sobre Europa del Este y otros procesos. Reconstrucción de las Fuerzas Armadas, recuperación de la hidrocarburífera. China empieza también a tener otras posiciones más asertivas en algunas cuestiones, y junto a Rusia lanzan algo que es fundamental, y que hoy hay una noticia clave porque se acaba de sumar Irán, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái, que es China, Rusia, más los países de Asia Central, donde Estados Unidos había planificado también su avance en Eurasia, y que justamente 3 meses después del lanzamiento de la Organización para la Cooperación de Shanghái, ¿no?, junto con China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán y Tayikistán, 3 meses después empieza la guerra en Afganistán, que hoy vemos la retirada. Porque esa guerra guarda relación no solo con el tema de los talibanes, sino también con esos movimientos que se estaban produciendo en Eurasia. Pero también tenemos el propio, bueno, la Iglesia Católica, que en el 99 lanza el Jubileo de la Deuda 2000 y agudiza un mensaje en contra del capitalismo salvaje. Acá en Argentina y en Brasil tenemos las grandes crisis y el desarrollo de los frentes nacionales que dieron lugar a los cambios, ¿no?, y a la apertura de los procesos
contrarios al neoliberalismo y al consenso de Washington, el kirchnerismo en Argentina y el lulismo en Brasil, que se hacen sobre esa crisis, y que incluso incluyen a burguesías locales golpeadas. No es casualidad que el vicepresidente de Lula haya sido Alencar, el primer vicepresidente, un industrial de Minas Gerais, ¿no? Y referente de la Confederación Nacional de la Industria, o que acá uno de los grandes promotores del cambio de modelo fue el grupo productivo, un sector de la Unión Industrial Argentina y de sectores golpeados por esos modelos neoliberales, que junto con sectores sindicales, organizaciones sociales y articulaciones con la política, ¿no? Y nuevos liderazgos políticos dieron lugar a esos cambios de modelo. Si no es casualidad que en 2001 se inicie la transición en América Latina. Tenemos la guerra del agua en Bolivia en el 2000, que es la misma discusión, y donde, dice García Linera, comenzamos a ver el develamiento de las contradicciones que van a dar lugar después al ascenso de Evo y al movimiento de socialismo 2005-2006. Después sigue con la guerra del gas o por la nacionalización de los hidrocarburos en 2003. Tenemos la gran crisis en Ecuador. ¿Sí? Es un periodo que se empieza a gestar otro mundo. Después hay otro momento clave, que es el 2008-2009, la gran crisis económica. Pensemos que desde esa gran crisis económica del 2008-2009 hay un conjunto de hechos fundamentales. Una, Europa la zona euro dejó de crecer, en términos nominales, de acuerdo al Banco Mundial, quedó estancada, y Japón también. Estancadas, en términos a precios actuales estoy hablando. Estados Unidos creció, pero a costa de un enorme proceso de financiarización. Doble déficit fiscal y comercial. Y eso, con la maquinita de imprimir dólares y el endeudamiento, que imagínense, emitieron 3,5 billones de dólares en ese periodo para poder salir de la crisis, y ahora acaban de emitir 3 billones más para encarar la pandemia. Billones de dólares estamos hablando. Si 3 billones de dólares serían 8 veces la economía argentina, solo en emisión, impresión de papelitos, ¿no? Después. Entonces, enorme proceso de financiarización. Pero además de eso, China desde ahí hasta acá multiplicó casi por 4 su PBI nominal. Multiplicó por 3 los ingresos de los trabajadores, y además ahí China lo que hace es, gran parte de la plata que destinaba a comprar deuda norteamericana pasa a meterla en el mercado interno. Y tienes un enorme proceso de desarrollo que describió Gustavo cuando hacía referencia al tema de el desarrollo tecnológico, ya en adoptar características ya no solo de semiperiferia industrial, sino de territorios con características de espacio central, ¿no? Entonces, y eso es clave también porque ahí se lanzan los BRICS, por ejemplo. Esta semiperiferia industrial emergente, pero que ya dice, vamos a discutir el reparto, ¿no? De la riqueza, de las decisiones, de la división del trabajo. 2009 el lanzamiento de los BRICS. Empieza este mundo a ponerse en tela de juicio, en discusión, a democratizarse. Y también tenemos que se agudiza la fractura al interior de Estados Unidos, y eso también es clave, entre globalistas y americanistas. Algo que ya empieza en el 2001. Por ejemplo, una de las discusiones claves fue la guerra de Irak, entre globalistas y americanistas. Porque los globalistas no querían ir a la guerra de Irak, porque entendían que era pisarle los callos a Francia y Alemania ir a la guerra en Irak, que tenía enormes inversiones en Irak. De hecho, Saddam Hussein, antes de la guerra, un mes antes de la guerra en Irak, en 2003, de la invasión estadounidense y de aliados, estaba a punto de pasar había anunciado que iba a pasar sus reservas al euro, ¿no? Con todo un cinto. Y el eje Berlín-Bagdad es un eje que tiene 100 años de proyección estratégica de Europa hacia Oriente, en busca también de recursos petroleros que no tiene en Europa. Entonces, ahí también se empieza a resentir en ese americanismo emergente que ya tiene con Bush y lo multiplica Trump, se empieza a resentir muy fuertemente la relación con los aliados, pero empieza a haber geoestrategias muy distintas adentro de Estados Unidos, adentro del viejo hegemón. Y esta fractura es clave porque después lo vemos cómo se agudiza. Incluso empieza a emerger lo que después tenemos con Trump, fuertes sectores proteccionistas, sectores industriales que quedan retrasados en la economía mundial, como el complejo siderometalúrgico, y que también llevan a propuestas proteccionistas que llevan a Estados Unidos a dinamitar las propias instituciones
con las cuales había construido su hegemonía. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, post-2009 tenemos otro mundo. Post-2014, también un mundo más complejo, que no me voy a detener mucho, pero simplemente, y ya que me parecía importante ponerlo en relación, recuerden ustedes que también en 2014 el Papa Francisco habló en una entrevista a La Vanguardia de una guerra mundial por pedacitos. Y nosotros que desarrollamos estos temas y investigamos estos temas, empezamos a construir, uno empezó a construir el concepto de una guerra mundial híbrida y fragmentada. Porque si uno observa los acontecimientos post-Ucrania, los enfrentamientos en el Mar del Sur de China, la multiplicación de conflictos bélicos, guerras convencionales, no convencionales, guerras híbridas, revoluciones de color, etc., en Medio Oriente, en América Latina, los procesos de golpes blandos, empiezan un conflicto generalizado. Se desarrollan todas las contradicciones sistémicas. Y en ese sentido, América Latina, que venía en un proceso de ascenso en cuanto a sus grados de construir un regionalismo autónomo, o más autónomo, con la UNASUR y otras cosas, construir proyectos de naciones de desarrollo, desarrollar capacidades en las 6 dimensiones fundamentales del poder que hoy se ponen en disputa, la dimensión científico-tecnológica, la dimensión financiera monetaria, aunque ahí no se avanzó como se debería haber avanzado con el Banco del Sur, la moneda del Sur, pero bueno, la dimensión de un control de los recursos naturales y de su riqueza, parcial, pero bueno, en algunos casos, como las nacionalizaciones de los hidrocarburos en Bolivia, avanzar en la otra dimensión clave, que es tener más autonomía en lo que refiere a los grandes medios masivos de comunicación, las tecnologías de la información y la comunicación, la emergencia de un Telesur y otros, en avanzar, aunque ahí en Argentina fue muy poco, los grandes complejos industriales militares, el desarrollo de complejos de la defensa, de esa discusión. Y el sexto punto fundamental, que es el fortalecimiento de las matrices culturales desde las cuales se construyen los proyectos independientes. Esas 6 dimensiones claves que hoy están más en disputa que nunca en esta transición. Fíjense que sobre todas esas, los grandes analistas, ya sea de Estados Unidos, de acá, de allá, hablan de guerra. Guerra económica a través de sanciones, guerra tecnológica, guerra de monedas, ciberguerra, a eso me refiero. Ese es el mundo post-2013. Y por último, la pandemia, digo, en esta periodización, que me quedaron varios baches, pero porque no hay tiempo, pero simplemente la quería presentar, donde se han acelerado todo un conjunto de tendencias de la actual transición. ¿Sí? Ha achicado 5 o 7 años de la transición, la pandemia. La pandemia no es meramente un hecho sanitario, es un hecho geopolítico de enorme envergadura. Se aceleró la primera tendencia clave, que es el declive relativo de Occidente, y particularmente de Estados Unidos, del polo anglo-estadounidense, y el ascenso relativo de Asia-Pacífico. Eso se aceleró, esa tendencia. Se ve en todas las dimensiones, económica, política. Le doy, por ejemplo, solo una en lo económico. China ya tiene en el panel de 500 empresas principales, ya tiene más empresas que Estados Unidos, 124, 121, y también lidera lo que es patente. O acaba de cerrar el mayor acuerdo comercial del mundo con la ASEAN, de Japón, ¿no? O desarrolló también una tremenda capacidad militar en el Pacífico Occidental, que de alguna manera eclipsó el dominio que tenía en ese plano y en esa zona en particular Estados Unidos. Pero eso se aceleró enormemente. De hecho, mientras todas las grandes economías del mundo cayeron, China subió 2,3% el año pasado. La segunda tendencia que son la agudización de las contradicciones sistémicas, se han acelerado. Sobre todo la contradicción entre fuerzas unipolares del norte, fuerzas multipolares emergentes, norte-sur, pero incluso se han agudizado las tensiones adentro de las sociedades, se han polarizado, ¿no? Cada vez más en un capitalismo financiero neoliberal que ya muestra su crisis total, pero que se sigue reproduciendo y agudizando la polarización social. Se ha agudizado la crisis de las instituciones mundiales, la crisis del orden, del viejo orden, que ya adelantó algunas cuestiones Gustavo. Porque incluso en el propio centro han emergido estos nacionalismos conservadores, reaccionarios, que han puesto en cuestión esas instituciones, como les di el ejemplo de Trump.
¿no? Y que eso va a ser más permanente, no es que gana Biden y eso se acabó, y vuelve el globalismo y ya está, porque también eso se agotó. Perdón, Gabriel, ya estaremos como en el tiempo de cierre. Bien. Yo creí que venía contando los minutos, creí que tenía unos minutos más. Bueno, entonces cierro. Creo que hay en América Latina, estamos en un proceso de emergencia de una segunda ola nacional popular, que todavía no ha llegado a emerger, pero sí post 2018-2019 vemos un cambio ahí de tendencia. El giro neoliberal conservador duró poco y no hay condiciones para una nueva hegemonía neoliberal, sí para distintos procesos de descomposición y disputa, pero no para una nueva hegemonía. Ha emergido también un sector reaccionario conservador, antiliberal, antirrepublicano, que eso también es un dato a tener en cuenta, y estamos en esa gestación donde todavía faltan cuestiones claras, ¿no?, que se terminen de definir, e incluso me parece fundamental la elección de Brasil el año que viene, que se consolide un rumbo transformador en Argentina, lo que pasa en el Pacífico, como el proceso chileno, el proceso peruano. Pero estamos en eso. Y sobre eso hay un trilema, y con esto cierro, que es el trilema entre que atraviesa la región en esta transición histórica, que es a su vez una gran oportunidad histórica, es o por un lado mantener los viejos esquemas, los viejos modelos, la vieja inserción, sobre todo lo que se desarrolló post años 70, con el declive relativo de América Latina, y que eso va a implicar un proceso de periferialización, quedar atado a una economía y a los viejos centros que están en declive, que ya no crecen, que estar atado a eso es todo transferencia excedente. La otra opción es una neodependencia con China, que como decía Gustavo, ir sin ningún modelo de desarrollo, que va a garantizar desarrollo del subdesarrollo, en la fórmula de Gunder Frank, es decir, un desarrollo, es decir, crecimiento, pero dependiente, es decir, crecimiento sin desarrollo social, efectivo, y exacerbando los modelos primarios portadores, o la tercera opción, que es los grandes proyectos nacionales, populares, con más continentalismo, que creo que es un problema que siempre tenemos, que no nos damos cuenta de de- de nuestra debilidad relativa en los marcos nacionales, y la construcción de esas 6 dimensiones de poder que estuvimos charlando. Bueno, muchas gracias y disculpen que me pasé un par de minutos.